Departamento del Estado en sus deberes. Primero, quiero decirles que el Colegio de San Juan está en los terrenos indígenas de San Juan y Ute People, Ute Mountain Ute y pueblos. También tienen lazos a estas tierras y aguas. Trabajamos, estudiamos y vivimos en estos terrenos. Ahora quisiera darle las gracias a todos los jueces de la justicia de la Suprema Corte que están presentes con nosotros el día de hoy. Tenemos el juez presidente David K. Thompson, el juez presidente Michael E. Vigel, la jueza Justice Shannon Bacon, la jueza Julie Vargas y la jueza Brianna H. Zamora. También tenemos a algunos de oficio público y invitados distinguidos en la audiencia. Primero tenemos a Bill Hall, para que lo reconozcan, póngase de pie, representante del Estado de Nuevo México. El fiscal Jack Fortner. El juez de herencia Jerry Risley. El juez Stephen Wayne. El juez Russ Bradford. El juez Curtis Gurley. El juez Brad Keeler. Y el juez del distrito Brenna Clowney Washnawatuk. ¿Hay alguna otra persona que tal vez no haya mencionado? Judge Yossi, ¿se puede poner de pie, por favor, para que la reconozcan? Gracias. También quisiéramos darle las gracias a todos los estudiantes del Colegio de San Juan y de las preparatorias que están con nosotros para participar en esta gran experiencia. Solo para darles un poco de información sobre el Colegio de San Juan. El Colegio de San Juan se estableció en 1956 y actualmente tenemos más de 9,000 estudiantes anuales de crédito y más de 4,000 estudiantes en el lado corporativo con todas las asociaciones corporativas que tenemos. Son más de 14,000 estudiantes. Somos la cuarta universidad detrás de la Universidad de Nuevo México, CNM en Albuquerque y la Universidad Estatal de Nuevo México en Las Cruces. Tenemos 140 opciones para títulos y certificados que tal vez les interesen a usted. Y Wallet Hub, que es un grupo que ayuda a los individuos a aumentar sus calificaciones de crédito. De todos los colegios de Nuevo México, ellos evaluaron al sistema de Nuevo México como el segundo del país y el Colegio de San Juan era el número 25 del número 650 colegios que estudiaron. Entonces, nos daría gusto si ustedes asistieran a este colegio y tenemos algunas conexiones directas con lo que ustedes van a experienciar el día de hoy si eso les interesa. Si se les interesa ser abogado, nosotros podemos ayudarles a conseguir todo lo que necesitan antes de trasladarse a una universidad. También tenemos un programa de justicia penal. Trabajamos junto con la autoridad del condado de San Juan para entrenar a todos los graduados de la Academia Policíaca, si les interesan las ciencias policíacas, y gracias al Estado de Nuevo México tenemos los fondos necesarios para los siguientes 2 años. También los tuvimos este año pasado también para pasantías y trabajos. Si les interesa trabajar en nuestra comunidad, ustedes pueden ser pagados entre 15 a 20 dólares la hora para trabajar hasta 20 horas mientras ustedes están estudiando en el Colegio de San Juan. Entonces queremos asegurar que están enterados de estas oportunidades, pero queremos darles las gracias a todos por participar en este gran evento el día de hoy. Gracias.
Buenas tardes a todos y bienvenidos. Yo me llamo Lisette Romero Córdoba. Yo soy la alguacil principal del tribunal, de parte del tribunal. Muchas gracias por estar presentes. Estamos con mucho gusto de estar presentes en el Colegio de San Juan. Nos da gusto ver tantas personas del campo académico, estudiantes, invitados. Gracias por estar presentes y por participar en el programa Rule of Law. El propósito de traer estos argumentos a las comunidades como esta es para darles la oportunidad de observar el tribunal más superior del estado en sus deberes. Estos casos son reales, tratan disputas reales y cosas que impactarán a las partes en sí y los litigantes del futuro. Y debido a eso queremos asegurar que todos ustedes saben que es importante que el procedimiento de hoy se lleve a cabo con la misma dignidad y respeto como se hace en nuestro tribunal en Santa Fe. Entonces, antes de empezar, simplemente quiero darle a ustedes un poco de información y unos recordatorios de cómo debe uno comportarse en el tribunal. Primero, solo que si ustedes han recibido permiso explícito, no deberían tener teléfono celular. Si lo tienen, deberían estar apagados. Las fotografías o video de cualquier tipo no se permite durante los argumentos. En segundo, ya que empiece la sesión, les pedimos que permanezcan callados por completo. No deben de susurrar, hablar y por favor tampoco no debe de haber reacciones no verbales como aplausos ni gestos. Cuando los jueces entren a la sala, por favor pónganse de pie y permanezcan de pie hasta que ellos tomen su asiento. Y al final de la sesión les pedimos que se pongan de pie nuevamente. Si es que necesitan salir, por favor háganlo calladitamente para no molestar a los procedimientos. Estas reglas no son solo tradición, aseguran que los argumentos de los abogados reciben la consideración cuidadosa del tribunal y que todos puedan seguir el proceso. Les agradecemos su cooperación y estamos honrados de tenerlos aquí para ser testigo al trabajo de la Suprema Corte de Nuevo México. Ahorita salen los jueces. Gracias. Se pueden sentar. Gracias. Antes de llamar este asunto, quisiera darle las gracias a todos ustedes por estar presentes y por ayudarle a la Suprema Corte para mejorar la educación cívica en el Estado de Nuevo México. Vamos a tomar esta oportunidad para ser testigos del proceso judicial en vivo a través de los argumentos orales. De parte del tribunal quisiera agradecer al Colegio de San Juan, el señor Pendergrass y sus empleados Donna Ellis, Margaret Claire, Rhonda Schaefer, Cruz Rosen, Kenny Hebner, Gabriel Paz, Soldán. Ya sé que todos fueron presentados a ustedes, a nuestros invitados distinguidos, y les damos la bienvenida a todos, incluso a nuestro colega, el juez emeritus de la Nación Navajo. Queremos darle la bienvenida a todos los estudiantes que están presentes en persona, incluso el Colegio de San Juan, el Colegio de San Juan Preparatoria, las preparatorias de high school, los estudiantes de Kirtland Central, la preparatoria de Farmington y también los individuos que vienen de las oficinas del abogado de oficio, la fiscalía y nuestros abogados locales. Ya sabemos que hay estudiantes que están viendo de Los Álamos, Crowcroft, Pecos, Tierra Encantada y también de Piedra Vista, la preparatoria. Finalmente quisiéramos darle la bienvenida a nuestros pasantes de la Suprema Corte. Le damos las gracias a la oficina administrativa de los tribunales y los actuarios que han trabajado tanto
también a nuestros intérpretes de lenguaje de señas. Y finalmente quisiéramos darle las gracias a nuestra propia biblioteca de la Suprema Corte para preparar los planes de este caso. Y con esas gracias vamos a seguir adelante con los alegatos de este asunto. Estamos aquí en cuanto a S1SC4063 Butterworth contra de Jackson. Si me pueden dar las comparecencias para que consten en actas. Kirsten, de parte de Selena Bennett, del señor Bennett y Baca. Buenas tardes, juez presidente Aaron Wolf, que representa al demandado Ethan Jackson. Buenas tardes. Buenas tardes, Gary Boyle, para el demandante apelante. Señor apelante, ¿puede proceder? Tiene 20 minutos en el reloj. ¿Puede proceder? Habla Charlie Constring para la parte interventora. Bueno, la pregunta aquí es para ver si los agravios por enajenación de afecto debería de ser abolido en Nuevo México, y con esa pregunta quiero comenzar con las palabras de otros tribunales. Bueno, antes de llegar ahí, nomás para que estemos todos en la misma página, por favor, ¿puede decirnos a qué se refiere cuando dice enajenación de afecto? Sí, señoría, la enajenación de afecto es una causa que le permite a alguien demandar a una tercera parte que supuestamente causó el final de un matrimonio. Y esos elementos de ese agravio tiene que establecer que hubo un matrimonio y que el demandado interfirió y que todo terminó en divorcio. Y la pregunta ante este tribunal es si ese agravio debería de ser abolido en Nuevo México, como lo han hecho en 38 otros estados. Y para contestar esa pregunta, quisiera comenzar con las palabras de los tribunales inferiores en este caso. Ya se dijo por otro tribunal que es una reliquia este tipo de agravio y que esto causa dolor para las partes involucradas, y que si tuviera la autoridad de abolirlo, lo hubieran hecho. Y con la experiencia que tienen estos tribunales, vemos que hay muchas razones para abolir este agravio, porque presentan veredictos muy injustos. Y la pregunta que tenemos en contra de esta póliza en el estado de Nuevo México es ¿qué fue lo que pasó incorrectamente en un matrimonio? En el caso de Hakla contra Hakla, el tribunal decidió que es contra, o que un tribunal no debería de decir que pasó mal en un matrimonio. ¿Tenía una pregunta? Perdón. Una sugerencia. Entendiendo ese alegato, ¿usted está de acuerdo que hay todavía un estatuto en Nuevo México que dice que existe un contrato entre una pareja de matrimonio? ¿Usted está de acuerdo que si existe ese estatuto? Sí, claro. Y se trata de un contrato, ese estatuto. Bueno, no estoy seguro, pero otros tribunales han decidido que no se pueden hacer cumplir un contrato, pero dice que hay una póliza pública que no es un contrato entre marido y mujer. Bueno, en la 4111, matrimonios contemplados por un contrato civil, pero si llegamos a abolir este agravio, esto no trata con el abolir un estatuto. Tal vez se refieran a pólizas, pero no existe esa autoridad, al menos que haya algo inconstitucional.
Bueno, señoría, yo no creo porque como la Suprema Corte de Idaho ya expresó en el caso Neal contra Neal, el- la violación de ese estatuto eh, básicamente se trata de una demanda de divorcio. Eso ya tomó lugar. Se dio un veredicto en los tribunales de Boulder y, se tendría que interpretar en Nuevo México, pero en sí no presenta una causa en contra de una parte y mi clienta, la interventora, no estaba demandada en este caso. Ella era residente de Colorado, al igual que el demandante, y en Colorado se solicitó la demanda de divorcio. Este es un caso entre el demandante y el demandado. Bueno, entonces, sobre ese argumento, si hay un cumplimiento de contrato y si se habla de la intención entre las partes, me pregunto si bajo la teoría del contrato o teoría de un agravio, ¿cuál es su entendimiento de cuál sería el remedio de la parte apelada? Porque el divorcio típicamente es el remedio para un matrimonio roto. ¿Qué es lo que se está buscando aquí o cuál sería el remedio entonces? No lo entiendo bien y ¿qué opina usted? Bueno, ¿cómo se aclaran daños y perjuicios? Y es el código de relaciones domésticas o, bueno, en Mississippi ya en un caso se abordó ese tema, esas preguntas, y siempre es difícil determinar daños y agravios, pero creo que no sé la respuesta para esa pregunta. No sé si el señor Boyle tenga otra opinión, pero yo no creo que lo sea. El tribunal del Colorado ya está resolviendo una cuestión de esta, cómo se debería de dividir la propiedad matrimonial y si una tercera parte debería de pagar por daños y agravios por haber causado un divorcio. Bueno, nosotros batallamos con ese concepto, no es fácil. Eh, la pérdida de poder gozar la vida, pero bueno, creo que no hay suficiente cimientos en eso, pero lo que yo pienso que sí sería único de agravios y este tribunal eh, tiene que considerar el deseo, si el deseo de darle afecto a otra persona, si le pertenece a ella, a la parte interventora o no. Bueno, esto trata si la parte le dio el afecto a otra persona, pero de eso no se trata este agravio. Aquí supuestamente estamos tratando de que si se robó el afecto de una persona y yo mencionaría el fallo en el estado de Iowa y un jurado estaría aquí, tendría la tarea de calcular cuál fue el daño y determinar por qué determinó un matrimonio. Y para poder concluir que el demandante no causó el divorcio, ni la interventora, que solamente el demandado, la parte demandada causó el divorcio. Bueno, eso es algo que no llego a entender. Yo supongo que un divorcio no se causa por una cosa en particular. ¿Y cuál experto va a llegar aquí y definir cuál fue la fuente del desacuerdo y excluir cualquier otra causa? No existe tal vez un experto de ese tipo. Bueno, yo no sé si exista un experto, pero
En el caso de la Suprema Corte de Utah, lo que dijo es que preferimos considerar todo en un matrimonio, pero no es la póliza pública de Nuevo México, como ya fue expresado aquí. Y como el estado, eh, en todos los estados no existe el no fault divorce, pero en Nuevo México sí, pero uno no puede preguntar cuál fue la causa de un matrimonio. El tribunal no puede hacer eso. Perdón, tenía otra pregunta el juez, presidente. No, no la tenía. Bueno, bueno, aunque hubiese un experto que pudiese testificar sobre eso, creo que eh, ya es en contra de la póliza del Estado el preguntar sobre esto. Y en las páginas 42 y 43 se hace una referencia a que el matrimonio terminó por problemas de control de ira del demandante, que involucraba a sus hijos también. Y no tenemos ninguna pruebas que demuestren que el demandado fue el que causó el divorcio. Y en una relación de adultos no es tan simple el culpar a una u otra parte. ¿Usted piensa que para permitirle este agravio y que se siga usando este tipo de agravio en Nuevo México, que se siga permitiendo, cuáles son las preocupaciones de que se llegue a abusar y, para ser franca, destruir la situación de una familia? Bueno, no formulé la pregunta bien, pero creo que me entendió. Bueno, sí, en la página 400 en la Suprema Corte de Washington, ahí menciona el tribunal que las criaturas no tienen voz, son dañados en este proceso, y si este caso puede proceder, el, eh, el demandante tiene un citatorio pendiente para adquirir mensajes de textos sobre o del demandado. Bueno, ya tratamos con esto en casos civiles, ya se revisaron casos y son privan en cuestiones muy personales, pero ¿por qué es un caso diferente aquí? Porque en un caso de este tipo, un demandante haciendo este reclamo presenta el reclamo y pide indemnización. La interventora no tenía nada que ver con esto, vive en Colorado, no vivía en Nuevo México, y debido a una disputa entre dos personas que supuestamente sobre su afecto, que la ley supone que ella no puede controlar, ella se involucró de esa manera. Y tratando con principios, no se debería de concluir que afecto es una propiedad de una persona que le pertenece, un derecho que le pertenece solamente a la persona que da el afecto. Entonces, si se reclama que una persona quería amarme y no pudo, entonces es algo diferente, y eso no es nuestro argumento. Nada aquí, algo que se pueda presentar ante un jurado. Y si es difícil en este tipo de casos el calcular los daños. Y no sé si hay otra pregunta sobre este tema, pero aquí se presentan esta cuestión. Y este agravio se está usando para acosar a alguien. Y esto se refleja también en precedentes y casos de otros estados, incluyendo en el estado donde es un delito el simplemente amenazar con demandar por este tipo de agravio. Y eso lo hicieron porque en
es ilegal en ciertos casos, en ciertos estados, el enviar una carta amenazando el demandar a una persona con este tipo de agravio. Bueno, entonces todo esto supone que el afecto no le pertenece a la pareja, ya sea cualquiera de las parejas, porque si supuestamente la tercera parte robó o quitó ese afecto y así causó un divorcio, entonces, ¿cómo vamos a poder decir hoy, en vez de en aquello entonces, que una persona no es dueño de su propio afecto, que no tienen ningún poder, autoridad? ¿Cómo podemos hacer eso? Tal vez sea una pregunta retórica, pero es una pregunta que me molesta a mí sobre este agravio en sí. Yo no llego a los daños y agravios, pero los cimientos de este tipo de agravio es que usted no es, uno puede ser propietario de su propio afecto. Bueno, y la razón de este agravio es por sus orígenes de cuando se comenzó este tipo de agravio. Y yo pienso que el origen de este agravio, que una persona puede ser dueña de el afecto de otra persona, aunque estén casados o no, pero aquí el asunto es de que alguien robó el afecto de mi clienta, que no le pertenecía a ella, como si fuese un pedazo de propiedad, como un reloj, que supuestamente le pertenecía a su ex esposo, no a ella. Y el tener que decir eso en voz alta, por eso, esa es razón para que este tribunal decida en contra. Bueno, el, el agravio en el lenguaje usa aquí la palabra fidelidad, pero si la legislatura decide promulgar ese estatuto, podemos usar ese alegato. ¿Qué hacemos con este estatuto? ¿Qué sería el remedio para su clienta bajo la 402, que no es un reclamo de contrato, pero porque si sí lo es, ahí alguien puede interferir con un contrato, entonces sacamos esa parte. ¿Qué hacemos con ese estatuto? Bueno, creo que lo que debería de hacer el tribunal, como lo hizo en la Suprema Corte de Idaho, el remedio exclusivo es el divorcio. Y si no se puede llegar ahí, bueno, déjeme, si ese viene siendo el remedio, todavía hay un reclamo. Y si lo hay un reclamo, todavía hay pruebas y está en el mismo lugar. O estaría limitada las pruebas a ese remedio. Si el remedio es apoyo, todavía hay un reclamo de contrato. ¿Cuál es el contrato entre el demandante aquí y la interventora o demandado? Parece que no hay un contrato entre ellos dos y parece que son los que están en conflicto. No es un incumplimiento de contrato en contra de la interventora. Pero bueno, déjeme contestar esa pregunta primero. El reclamo y ya fue decidido, ya fue resuelto. Su matrimonio se disolvió y en Colorado, si hay un divorcio de no fault, una de las partes puede demandar a una de las partes por el divorcio. Aquí no pasó eso. Y el estatuto no es que no esté ahí, pero sí tiene funciones. Y hay que aclarar que este es un matrimonio de Colorado.
Y aquí en Nuevo México, mi clienta no tuvo nada que ver con el estado de Nuevo México. Y pienso que nuestro pedimento inicial es, esa fue la razón por la cual se hizo. Y no se debería de permitir a Nuevo México o pedirle a Nuevo México que decida de la misma manera que hizo el estado de Colorado. Y las partes se llevaron a el divorcio por no poder reconciliarse. Y no estamos pidiendo que se deshagan el estatuto completamente, pero eh, la Corte de Apelaciones, el Tribunal de Apelaciones, ah, ah, no, en ese caso una de las partes no actuó sin justificación, pero los hechos aquí que se están alegando son que el demandado actuó con un propósito inapropiado, pero bueno, le puedo dar un hipotético. Si este agravio continúa en el estado de Nuevo México, técnicamente alguien puede darle sus sentimientos, emociones a otra persona, pero no necesariamente ser infiel íntimamente o de ninguna otra manera. Eso podría ser causa para una demanda. Bueno, en muchos casos en este tipo de agravios no involucran eh, una relación extramarital, pero bueno, en el caso de Nelson, eh, involucró a parientes diciendo cosas negativas, pero es un ámbito más grande. Pero en el caso de Kentucky en Hoy, eh, lo que pasa seguido es que tal vez cualquier persona que pudo contribuir a un divorcio puede ser demandado para contestar por qué pasó lo que pasó. Y voy a guardar mi tiempo para refutación. Bueno, vamos a proceder ahora con el señor Boyd. Tiene 30 minutos. Las preguntas de la banca quiero responder de los alegatos. Quiero empezar de la postura que el abogado tiene la razón que más estados no reconocen este agravio que los que sí. Ustedes deberían ver lo que han hecho los tribunales en contrario a lo que han hecho las legislaturas en otros estados. Y la única forma de llegar a la conclusión de este agravio es de considerar lo que han hecho todas las legislaturas. Y realmente hay solo 3 casos en existencia que han abolido el agravio. Pero, señor abogado, en esta instancia esto no fue un agravio criado por la legislatura, fue un agravio criado por el tribunal. Entonces, ¿cómo es que la revisión legislativa ayuda en ese respecto si eso no es lo que estamos hablando aquí? Entonces, parte del argumento de la otra parte es que la mayoría de los estados no tienen este agravio, claro, pero la gran mayoría de esos son los que han hecho por acto legislativo y no base las consideraciones que toman en cuenta el tribunal. Pero aparte de esa lista larguísima de casos, creo que cada uno de esos casos, sea legislativamente o jurídicamente, es vital, que han dicho que es vital a la política pública. Entonces hay una raya clara comparado al modo que usted está dividiendo lo que han hecho los otros estados, que es importante la política pública. Pero si ven los estados que han juzgado esto, comparado con los tribunales que toman en consideración como encuentran que la política pública apoya esto con más frecuencia que lo que no lo hace. Y esto se puede hacer con otras preguntas. La experiencia política que no tiene que tratar este tribunal. Este tribunal tiene que tratar lo que es correcto y no correcto. Y otros jueces en su postura, en su posición, han determinado más frecuente que no que este es un agravio viable. Y no estamos pidiéndoles a ustedes que no haya existido o sin precedente. Pero para poder hacer esto, usted está de acuerdo que el tribunal tendría que reconocer en una decisión de esa manera que existe un derecho propietario al afecto. Yo no creo. ¿Cómo?
Entonces, primero empezamos con la presunción de la otra parte de esta pregunta, que es que lo que se encuentra en este caso. Bueno, vamos a empezar con la presunción de nuestro precedente, que es eso. En Birchwell. No creo que uno tiene que suponer que es un derecho propietario, que el afecto es un derecho propietario, porque yo creo que nos hemos alejado de esto. Suponemos que el señor Butterworth está demandando aquí para intentar corregir un daño a los afectos de su esposa, pero de hecho él también tiene afectos que han sido impactados por este caso. Los afectos de él, ese es un derecho propietario de él, pero hasta el extent que él todavía tiene afecto para su ex esposa, él todavía tiene ese afecto, esa afección. Él no ha sido herido, es lo recíproco que ha sido dañado. Y eso es lo que usted está reclamando. Usted no está reclamando que los afectos de él han sido dañados, sino que los afectos de ella han sido interferidos en términos de que se le estaban dando al esposo. Sí, pero él está afectado por la destrucción del matrimonio. Eso tal vez sean los daños y perjuicios, pero eso no va a la cuestión. Sí, y eso está directamente vinculado a los daños y perjuicios. Llegue al grano, porque ahí empiezo yo. ¿Cómo va usted a cuantificar el valor económico del afecto? Porque eso se puede llevar a extremos, porque siempre hay amor sin reciprocidad. Hay todo tipo de afecto y cariño que tal vez no sea reciprocado. ¿A quién va a dar valor a eso? ¿Qué perito va a llamar para valorizar eso? Necesito entender qué es lo que tiene de meta su cliente. El punto de esto es para recuperar daños y perjuicios que surgen de esto. ¿Y cómo se va a evaluar el valor de eso? Eso sería con la pérdida de consorcio. Él ha perdido la compañía y la variedad de cosas que aplica con la falta de consorcio de su esposa. Y si el jurado puede hacer eso en un caso de agravios de lesiones, también pueden hacerlo en esta instancia, pero la pérdida de consorcio, eso presupone que existe una condición de afecto entre los dos, que la pareja que ha muerto tenía el afecto para la pareja sobreviviente y la pareja que sobrevive también tenía afecto para la que falleció. Y es así la manera que típicamente funciona. Y la pérdida de consorcio no llega a las personas que no están casadas, pero presupone un afecto común y no un afecto único. Aquí tenemos un afecto único y eso parece ser el problema cuando usted está intentando fundamentar los daños y perjuicios en la pérdida de consorcio. Parte de las pruebas que tenemos que presentar es que había ese afecto en común antes de la relación extramarital. Yo creo que la mayoría de adultos saben que cuando sucede una relación extramarital es porque la relación ha deteriorado antemano. No se dice yo te amo y luego 2 momentos después dice ahora te voy a engañar. Así no funcionan las relaciones de los adultos. Entonces, ¿cómo va usted a pegar los daños y perjuicios a un afecto único? Si uno supone que podemos demostrar que existe una relación causal, que sí había amor y afecto y llega a una tercera parte y ahora ya no existe el amor y el afecto. Yo creo que eso sí es el efecto causal, pero también es la fuente de los daños y cuál es el resultado de que después de que haya llegado la tercera parte y haya dado fin al matrimonio. Sí, yo entiendo que en muchos casos hay 2 versiones de los eventos. Probablemente hay 20 versiones de los eventos, sin duda, pero y para cada hijo también existe una versión de eventos para ellos, pero el punto es que en los tribunales y en los jurados ellos son responsables para determinar toda esa información todo el tiempo. Eso no es una excusa para
eliminar el remedio. Eso es para dar las instrucciones al tribunal de cómo encargarse de eso. Pero su argumento se conviene un poco circular. Salta de un lado a otro porque todo eso presupone que él tiene algún reclamo a los afectos de ella. Yo creo que son los afectos de él que está reclamando, pero el reclamo son los afectos de ella. Y yo quería hacer la pregunta a los otros jueces. ¿Por qué son los afectos de ella? ¿Por qué es que el reclamo de él, que está el derecho propietario de él? No creo que es un derecho propietario de él, como el juez presidente dijo que es estatuto aplica a la relación contractual de fidelidad. Ahora usted está refiriéndose a un contrato que está entre el esposo y la mujer. Y ahora con la tercera parte, sí, como en el hecho de un contrato llega una tercera parte y interfiere con el contrato, pero no hay ningún contrato al afecto, pero no hay contrato de fidelidad, pero no se necesita la infidelidad para reclamar los afectos. Este reclamo de afectos no requiere infidelidad, pero ¿qué tal esta pregunta de que cómo se resuelve con el divorcio sin culpa? Nosotros somos los demandantes, disculpe, sí, la otra parte. Bueno, por esas líneas, señor, este divorcio fue sin culpa, correcto. Ahora, no hubo ninguna demanda para el divorcio a base de alguna causa específica, correcto. Me parece a mí que si su cliente está de acuerdo, estuvo de acuerdo con un divorcio sin culpa, él está atado a que no existe ninguna culpa por este divorcio y ahora él está intentando evadir esa decisión y de decir que sí hubo una culpa y fue el resultado de enajenación de afecto. Ahora me parece a mí que ya que uno acepta que no hubo culpa por la razón del divorcio, usted está atado a esa decisión. Supongo que eso sería una de las defensas. No, usted está atado por esa adjudicación, así como están ellos atados por esa decisión. Entonces, ¿qué es lo que se me está pasando? ¿Qué es lo que me falta? Obviamente no hemos hecho escritos sobre el argumento alegato de res judicata o de collateral estoppel. Está de acuerdo, como quiera que usted vea el asunto, pero la respuesta es que eso es para que el tribunal del distrito lo determine. Eso no es razón para sugerir que el agravio no existe. Eso es uno de los hechos o uno de los argumentos legales que el tribunal tiene que considerar. Si elimina el agravio, obviamente el tribunal del distrito no va a llegar a esa decisión. ¿Qué qué opinión deberíamos de formar de que este tribunal no ha reconocido una decisión o este agravio en hace décadas, no ha aplicado por muchísimo tiempo? ¿Qué nos surgiría esto todo el tiempo si esto fuera algo que nuestra sociedad, estoy considerando el punto de la política, si esto fuera lo que los nuevos mexicanos quisieran y el tribunal sigue apoyándolo, que nosotros veríamos reclamos de esta naturaleza con frecuencia, simplemente porque no se presentan ante este tribunal o ante el tribunal de apelaciones, no significa que no existen. No tengo manera de hacer una búsqueda comprensiva para investigar lo que todos los tribunales del distrito han hecho. Bueno, yo fui un juez del tribunal del distrito y nunca. Y yo estoy usando mi experiencia profesional y personal, pero esto no es algo que ha tenido una aplicación de oxígeno y esto no es la manera de la cual los nuevomexicanos piensan de este caso, no los de Colorado, pero los de Nuevo México. No sé si diga algo sobre cómo consideran los nuevomexicanos este agravio. No tengo ninguna idea del por cual un demandante particular haría o no un reclamo. ¿Cuándo fue la última vez que usted presentó un reclamo de ese tipo? Yo tuve dos, este y el otro perdió interés el demandante. No sé qué significa eso exactamente, pero es el tipo de reclamo que es importante por la misma razón que es la interferencia con un contrato de aquella parte. ¿Por qué sería que protegemos un contrato comercial y no protegemos las inversiones o los daños y perjuicios de un matrimonio? Porque tenemos el derecho de divorcio para hacer eso. Hemos suplantado
derecho de ser propietario de los afectos y todos los daños y perjuicios. Y la legislatura ha dicho esto. Aquí existe una forma muy específica en la cual vamos a encargarnos de la muerte de la disolución de un matrimonio. Hay reglas relacionadas con esto y tiene una definición, y el juez de derecho familiar sabe exactamente cómo resolver la cuestión y cómo tratar la cuestión de los niños. Hay un universo completo con gran estructura para encargarse de esto, y esta no es la forma de hacerlo. Creo que la legislatura ha declarado con mucha fuerza que ese es sendero hacia la resolución para una pareja, sí, cuando es marido y mujer, pero cuando hay una legislatura involucrada, no han comentado. La legislatura pudo haber abolido este agravio. Van a tener un gran problema el derecho anglosajón contra el derecho legal. Ese es un gran problema. Esta es una regla hecha por el tribunal, y la legislatura ha dicho, nosotros no nos importa para nada. En cuanto al por qué se divorciaron, no es relevante a la separación de la pareja. Incluso lo que pasa con las terceras partes, han dicho no, nosotros no vamos a comentar que esa es la vía para la separación de un matrimonio. Creo que lo que dijo la legislatura es que el examinar la destrucción de un matrimonio no es relevante a cómo se calcula los bienes, la deuda o la pensión alimenticia o custodia, pero eso es en cuanto a esas cosas. Pero ¿qué tal la interferencia de una tercera parte? Si esto fuera un análisis fundamentado, entonces la interferencia de una tercera parte, como por los agravios de contrato, tendría que proceder por el que los contratos están fijados para proceder entre dos partes y tienen que calcular los daños y perjuicios. ¿Qué tal si es la culpa de la tercera parte? Entonces, déjele pregunto esto acerca de la pregunta de Justice Bacon. Ella fue una juez del distrito por años y nunca vio estos reclamos. ¿Qué tal los nuevos mexicanos cuando se casan? ¿Saben ellos ahora que alguien tiene derecho a sus afectos o les corresponde ser dueño a otra persona? Creo que eso se encuentra en el estatuto. Muchas personas se casan y no tienen ninguna obligación el uno al otro para el afecto. Un efecto perfecto no iba a mencionar esto. Throuples, las relaciones entre tres personas, en la cual solo dos personas pueden estar casadas. Entonces eso no es bueno no les parece bien a la comunidad. Entonces yo supongo que si la legislatura en su sabiduría infinita y permitir a las parejas de tres personas aplicaría, pero no todas las personas juran la fidelidad a otra persona cuando se casan, y la fidelidad puede tener relaciones abiertas. No hay ningún reclamo de fidelidad relacionado a eso si uno está de acuerdo o dice yo voy a tener afectos hacia otra persona. Me parece que la ley hasta el extent que yo creo que aplica ese estatuto o que signifique algo ha sido sobreseído por la realidad. Todos los hechos son hechos que pueden ser presentados al nivel del Tribunal del Distrito para comprobar la causa o los daños y perjuicios. Eso borra el tema subyacente que nuestras emociones o nuestros afectos le pertenecen a otra persona cuando nosotros firmamos un documento y tenemos una ceremonia. Así se siente. Y como dijo la contraparte, no tiene que ser una pareja romántica que le quita sus afectos. Puede ser los suegros, un padre, puede ser cualquier persona. Entonces no veo cómo sobrevive este reclamo bajo esas circunstancias. Ahora vamos a tomar el ejemplo de los suegros, por ejemplo. Si los suegros destruyen un matrimonio, y claro que voy a tener que salir adelante con una gran prueba, pero si pudiera yo comprobar que los suegros destruyeron un matrimonio, ¿por qué no deberían ser ellos responsables de los daños y perjuicios que surgen de allí? La única manera que usted podía ganar esa demanda es que si usted comprueba que la
pareja no era dueño de sus propios afectos, que se los quitaron. Yo creo que sí se podría comprobar ese reclamo si existía el afecto, que los suegros hicieron algo y luego que repentinamente ya no existía el afecto. Y eso comprueba esa causa posiblemente, dependiendo de qué consista la prueba. Pero lo que yo quiero dar a entender es que si usted se enfoca en las nociones tradicionales o las actuales del matrimonio y la fidelidad y los afectos y todo eso, entonces usted no está haciéndole un buen servicio a este agravio de qué consiste y a todos los otros agravios que utilizamos para reconocer este tipo de daño relacional, pero que no es otro propósito llevar uno al tribunal de divorcio y su familia. Y ahora también, si somos el tribunal, somos el sistema jurídico, existe una idea que abarca que ahora las personas tienen que ir a presentar sus casos. Ya sé que no está demandando directamente a la esposa, pero es la familia de ella, sus hijos que están pasando por este proceso por segunda vez. Y tengo que decirle que me preocupa eso. La esposa no es la parte y no es una parte apropiada hasta que no interviene. La esposa se puso como interventora en este caso. La historia de su familia, de sus hijos, si participan o no. Y no hay ningún testigo si pasó nada con los hijos, la custodia, ni nada de las cosas que sucedieron en el caso de divorcio. Y sin la noción de que yo escuché que presentó el tribunal, qué tipo de perito utilizaría para comprobar la causa. Los peritos no están aquí para comprobar la causa, están para comprobar otras cosas. La causa depende de los hechos y lo que sucedió, qué se hizo en esta fecha y en otra fecha, qué mensaje se mandó por texto o qué llamada surgió o correo electrónico, lo que sea. Pero ningún perito del mundo va a poder comprobar la causa. Y usted acaba de hacer el punto que yo me preocupaba a mí, que la vida personal de esta familia ahora está por todas partes de los autos de el tribunal. No sé por qué eso sea buena política pública para este tribunal haber criado. Entonces, me pregunto sobre eso. La idea es bastante sencilla. Sí hay problemas involucrados con eso, pero si la pareja dañada no tiene la capacidad de buscar los daños y perjuicios, encontrar a la persona que causó esos daños y perjuicios, entonces, ¿qué nos queda? La ley no tiene ningún sentido, en esencia no existe, y no creo que el tribunal se desharía de las leyes ligeramente tan así. Y todas las preguntas que hemos tenido, cada pregunta que hemos tratado esta mañana, se trata de cómo se comprueba esto, qué es justo de esta prueba o los daños o la causa. Todas son preguntas legítimas, pero se tienen que encargar el Tribunal del Distrito y el jurado sobre eso. Bueno, le voy a hacer otro tipo de pregunta. Al leer los casos jurídicos que han abolido la enajenación de afecto y adoptan su argumento que decidan los tribunales esto, la mayoría de ellos han dicho que los orígenes de la ley son tan amplios que, a pesar de que los hombres y las mujeres también hacen ese reclamo, ya no se puede apoyar en la sociedad del día de hoy. Ahora, vamos a hablar sobre los orígenes de esta ley y eso va a la preguntas que le estamos haciendo sobre los derechos propietarios. Esto va hacia cuando los esposos eran dueños de sus esposas y la esclavitud, cuando una persona era dueño de otra persona. Esa es la opinión subyacente de la ley. No sé si entramos a esta interferencia de agravios, si se hará esto con el estatuto o no, pero el origen de eso es una horroridad y otros tribunales han dicho eso también, pero otros tribunales están en desacuerdo. Tengo 6 tribunales que dicen eso. Y yo creo que la política pública en Utah, francamente, es un poco distinto a la política pública de Nuevo México. Y la póliza en Mississippi un poco distinto, y en North Carolina y en Hawaii, y otros estados que reconocen el tribunal. Pero ¿qué no es eso el problema? Los orígenes de este tipo de ley, que no es problemático en la sociedad del día de hoy. Pues sí, estoy de acuerdo que los orígenes de
este agravio no son positivos, pero no creo que eso signifique que el agravio tiene que ser eliminado. El origen era cuando los orígenes eran en vivo, solo el esposo podría presentar esta demanda. Pero ahora ambas partes pueden hacerlo y no requiere relaciones sexuales con el que interfiere en la relación. Se trata del interferir en una relación que se ha confirmado por ley, y si la legislatura hubiera considerado que esa ley no era correcta, la legislatura ya tiene 100 años de tiempo para poder abolido este agravio y no lo ha hecho. Pero yo creo que eso se indica lo que piensan los nuevos mexicanos de este agravio. Yo creo que usted está confundiendo los agravios y los contratos ahora. No, hay 25, 30 estados que han abolido por ley. Yo estoy hablando en Nuevo México porque usted está diciendo que la ley aquí dice que nunca podemos hacer nada con este agravio, que nosotros creamos este derecho a este agravio a través de derecho anglosajón. No estoy diciendo eso. Esta ley habla directamente a su pregunta sobre lo que realmente piensan los nuevos mexicanos, y este estatuto expresa la opinión que sí. ¿Y dónde pide los daños y perjuicios en la ley? No lo hace, pero dice que existe el contrato y ese contrato incluye la fidelidad. Yo entiendo eso, pero si no existe alguna provisión para determinar los daños y perjuicios, entonces existe un problema. Tiene que existir, porque de alguna forma este tribunal tiene que permitir que existan los daños y perjuicios del agravio de enajenación de afecto por incumplimiento de la ley. ¿A qué fin? Pero entre marido y mujer. ¿Y a qué fin? Porque la ley no da para la resolución con daños y perjuicios. Bueno, los agravios o los estatutos que tratan incumplimiento de contrato, no por incumplimiento de contrato, pero por tercera parte, y si establece los daños y perjuicios sin problema para calcularlo. No hay ningún estatuto que define la pérdida de consorcio ni cómo se calcula. Una pérdida de consorcio es un distinto sabor de ley comparado al ley de contratos, pero no hay ninguna razón para darle menos protección a los matrimonios que otros derechos. Entonces usted presenta una pregunta de cómo los nuevos mexicanos han hablado. Tiene Murray Birchfield del año 1923 y 25. El Tribunal de Apelaciones de Nuevo México sí ha resuelto esa cuestión y estamos más atados a nuestras propias precedentas de ley. ¿Por qué bajo el caso de Thompson o Aquila, donde se equivocaron ellos en su razonamiento? Si definitivamente toman una postura al leer esos escritos, si ellos fueran la Suprema Corte y no el Tribunal de Apelaciones, Birchfield no diera lugar ahora. Y yo creo que eso sucedió más recientemente que Birchfield, ¿verdad? Entonces, ¿dónde erró el Tribunal de Apelaciones en Thompson o Aquila? Vamos a tomar Thompson porque es el caso más reciente. En Thompson creo que eso ignora todos los argumentos sobre el por qué tiene que haber protecciones para las partes contractuales del matrimonio de una interferencia de tercera parte. Las partes contratadas a un matrimonio. Vamos a ver esta situación hipotética. Su cliente vivía en Farmington y tramitó en el tribunal de Aztec y presentó incumplimiento de contrato. El marido y mujer en este caso presentaron un incumplimiento de contrato, no un procedimiento de divorcio, sino un incumplimiento de contrato. ¿Qué pasaría con ese reclamo? Supongo que estaría desestimado o convertido a otro reclamo. Entonces, ¿cómo sobrevive este reclamo de agravio? Tiene que sobrevivir porque si no hay ningún contrato para nada, pues no puede divorciarse de una tercera parte y no puede usted dar una demanda de contrato en contra de su pareja. Entonces, ¿cómo interfiero yo con eso? Ese es el punto que yo estoy haciendo. Disculpe, adelante. Si hay una interferencia con esa relación que cometió, esa relación que establece el estatuto, entonces debería de haber un remedio por el incumplimiento de ese estatuto. No es simplemente interferencia con una relación comprometida.
porque las personas interfieren que no hay amor o afecto. Probablemente existen matrimonios. Usted está diciendo específicamente que interfirieron con los afectos o el amor del matrimonio. Ese es un elemento de prueba. Si usted cree que este matrimonio era tan malo que nadie pudo haber interferido con ese matrimonio, presente eso como alegato en el tribunal de juicio. Porque quiero regresar a esto y bueno, de vez en cuando sí sucede. Sí, no existe realmente un reclamo de incumplimiento de contrato. ¿Cómo es que pueda interferir una tercera parte con eso que no es realmente un contrato? Porque la relación, aún si se desecha de alguna otra manera, todavía es una relación reconocida por estatuto y comparada con o por lo menos análogo a un contrato. Pero si las partes en sí no se pueden demandar en forma de contrato, eso significa que realmente no es contrato. Lo hemos suplantado con otra cosa. ¿Cómo se interfiere con un contrato que realmente no existe? El estatuto establece la relación. Bueno, el acta de matrimonio ni dice que es un contrato. No sé cómo es el acta de matrimonio. Todos hemos visto varios. No dice que es un contrato. Entonces, si usted está diciendo que nuestra ley en esencia dice a través del derecho de divorcio que no es un divorcio, hay dos cosas. El matrimonio es una cosa y el divorcio resuelve el matrimonio, pero la relación legal es importante porque el estatuto lo establece y establece la relación. Si le llama contractual o no, tiene todos otros elementos y obligaciones mutuas de un contrato. Y cuando alguien se mete en medio de esas obligaciones mutuas, así como cuando existe un contrato, debería de haber daños y perjuicios si se pueden comprobar todas las cosas que acabamos de mencionar. Y si no se puede ser comprobado para el demandado, pero el agravio todavía está en vivo cuando sea apropiado. Pero mientras tanto, usted tiene el derecho de llevar a cabo una revelación de pruebas invasiva sobre asuntos privados y personales. Eso le da permiso a usted hacer eso si el agravio sigue en efecto. ¿Y qué quiere usted decir con para ese alegato? Yo digo que la revelación de pruebas solo es tan invasivo como tenga que ser debido a la conducta de las partes. Tal vez podamos comprobar este caso cuando regresemos al distrito del tribunal. Bueno, esta regla 26 está tan amplia que realmente no existe límite a la revelación de pruebas y tal vez la solución sea para cambiar la regla 26. Pero usted sigue regresando a que se regrese el caso al tribunal del distrito y muchas de estas preguntas hemos determinado. ¿Por qué debería de existir este agravio? Porque sin este reclamo no tenemos ningún remedio para el estatuto y sin el reclamo no tenemos protección para los asuntos económicos asociados con el matrimonio y los reclamos van a ser excluidos no porque son reclamos malos, pero porque no le gusta el agravio y eso no es justo. Las cuestiones económicas se resuelven en los asuntos de relaciones domésticas. En mi experiencia, usted no me ha presentado un alegato que me convenza o que me haya persuadido. Eso es debido a lo que se perdió o los gastos del divorcio. No tiene nada que ver con los bienes de los dos individuos. Eso también es evadir la regla americana. Estamos intentando lograr que una tercera parte pague los costos del divorcio. Es intentar evadir si la tercera parte tiene culpabilidad en esto. Yo no creo que eso sea así. Muy bien, ya se pasó de tiempo. Un momento para ver si existe alguna otra pregunta del panel. Gracias. Bueno, ¿quiere que conteste esa pregunta primero? Sí, por favor, adelante. Yo no creo que se necesite hacer nada con este estatuto porque sí tiene una función. El abogado de la otra parte dice que si que el estatuto no tiene significado, si se da el fallo a favor del demandado e interventora. Bueno, y en ese estatuto, ¿qué hacemos con esa palabra de fidelidad? Bueno, yo pienso que sí se puede presentar en un caso de divorcio si una de las partes quiere presentarlo. Si alguien se quiere divorciar por
infidelidad se puede hacer. Y todo esto se presentó muchos años después del estatuto. Los tribunales de Colorado ya decidieron este caso, pero si el demandante quiere demandar a su esposa por el divorcio en Colorado por infidelidad, en Nuevo México no se permitiría eso, pero si Colorado tiene un estatuto parecido, lo pudo haber presentado ese reclamo, pero no se hizo. Y quiero hablar sobre un punto que presentó el juez Zamora. Lo que yo entiendo es que las respuestas del abogado opuesto es que sería muy difícil de comprobar esto. Si procedemos a un juicio, tal vez perdería, sería difícil de comprobar. Pero eso comprueba algo, que el demandante no puede comprobar este caso. No puede comprobar que alguien más tomó el afecto de su esposa, porque eso no pasó. Bueno, señor Gursky, déjeme le pregunto un hipotético. Supongamos que mi pareja es secuestrada y cuando es secuestrada en este grupo ah, la convencen de que me odie, que me divorcie, que me pida el divorcio. ¿Usted está diciendo que no hay remedio para un caso como ese? Sí, vamos a decir eso porque, bueno, ¿eso sería justicia? Pienso que sí, señoría, por dos razones. Primero, porque ese concepto, si una de las parejas es incompetente, bueno, a ella la convencen de pensar que tu marido no sirve para nada, tiene mucha propiedad, muchos bienes y tú deberías de quedarte con esos bienes y dárnoslo a nosotros. Bueno, eh, la póliza de este estado es que un concepto de eso, tal vez había otras conductas, otros agravios que se pueden explicar por el tribunal de Idaho y en Kentucky también, que mucha de la conducta en un hipotético como eso se aborda en otros agravios, porque si la persona que fue secuestrada puede tomar sus propias decisiones, pero eso sería derecho de ella, pero no, pensamos que no existiría causa en un caso como ese, pero el demandante demandó por dos razones y les pido con respeto que por favor dicten fallo eh, a favor de la parte demandante e interventora, porque a través de este alegato lo que dice el otro abogado es que regresaremos al tribunal del distrito y un jurado decidirá todo, pero la cuestión sobre pruebas, eh, hay un caso actual en, en Colorado y si sobrevive una de las demandas, bueno, entonces en vez de agilizar el caso, ¿cómo sobreviviría uno de estos agravios? No, no, no va a sobrevivir, eso ya lo aclaró este tribunal. Pero bueno, creo que mi pregunta es si abolimos este agravio, ¿cómo va a sobrevivir el otro agravio? Creo que en el caso de Beavers, en ese caso teníamos un empleador que fue cruel a un empleado que renunció y por eso se articuló ese concepto. No creo que eso sería afectado por el fallo de este tribunal, pero para el fallo de este caso, los dos tienen que ser resueltos juntos. Ambos agravios, ambos demandas y el hecho de que está pidiendo todos los mensajes de texto para las pruebas. Entonces yo le pido a este tribunal que
Ya presentamos el escrito que pidió este tribunal, pero cuando consideren su fallo, si por favor pueden decidir sobre ambas cuestiones en este caso en particular. Eh, nos quiere llevar al caso de Idaho y Kentucky, Washington, bueno, en todas partes menos en Nuevo México, pero ¿qué culpa ve usted en las opiniones, en los fallos de Thompson y al analizar este caso? Ninguno. Y creo que el fallo de esta decisión, de este tribunal, en el caso de Hakela, el tribunal abolió cierto tipo de reclamos y no reconoció también ciertas acusaciones en contra de un demandado y este tribunal también mencionó que bajo esas circunstancias no tenía justificación con esas causas o reclamos. Y pienso también para responderle al abogado del demandante, les menciono el caso sobre derecho anglosajón para que este tribunal pueda decidir cómo dictar su fallo, pero si va a la legislatura y pedir ahí, le deseo mucha suerte el intentar resolver este caso de esa manera, pero creo que la responsabilidad de este tribunal debería de decidir este caso sobre derecho anglosajón. Y si no hay más preguntas de los jueces, terminaré con todo. Bueno, no hay más preguntas. Gracias, juez. Bueno, le quiero agradecer a las partes por los escritos y por presentar sus alegatos orales de manera profesional y clara. Vamos a tomar un receso. No vamos a levantar la sesión. Voy a pedir que las partes permanezcan aquí en la sala y si no podemos llegar a un fallo, les avisaremos. Si sí, regresaremos a anunciar nuestro fallo y les avisaremos. Les voy a pedir a aquellos que están en la galería que hasta que se levante la sesión, por favor permanezcanse en el área, porque si comenzamos de nuevo, queremos hacerlo rápido, pero por este momento se levanta la sesión. Todos en pie, por favor. ¿Alguien tiene una pregunta? Por favor, levante su mano y les podemos proporcionar un micrófono o puedo repetir la pregunta. Entiendo que muchos estudiantes vienen
en el autobús. Entonces, si tienen que salir, por favor, procedan con eso también. Bueno, normalmente el tribunal no hace esto. Normalmente se presenta un caso y bajo las reglas el tribunal tiene 6 meses después de que se presente el caso antes de que presenten su fallo y es por escrito solamente. Normalmente lo que hace un tribunal, especialmente con este programa, sabemos que todos tienen curiosidad sobre los resultados del caso, entonces el tribunal hace el esfuerzo para llegar a su decisión, a su fallo, para que lo puedan anunciar desde su banca, si lo hacen o no. En algún momento en el futuro habrá un fallo presentado por el tribunal sobre su decisión en este caso. De nuevo, esto es muy inusual, el hecho de que los jueces deliberen y anuncien su decisión justamente después. Y eso es parte de este programa. Si existe la posibilidad de que se anuncie el fallo o no. Oh, sí, tenemos una pregunta aquí. Bueno, entonces, si está viendo en línea cómo llega esto este caso a la Suprema Corte. En este caso es un caso poco único porque lo que ves en televisión son casos de juicio en los tribunales de distrito. Ahí es donde normalmente comienzan los casos. Cuando se resuelve un caso ahí, lo que pasa típicamente es que hay alguien que pierde el caso y las partes tienen una oportunidad de presentar lo que se le llama una apelación y el caso sigue del tribunal del distrito al tribunal de apelaciones y este tribunal de apelaciones revisa lo que hizo el tribunal del distrito, no aceptan pruebas nuevas, solamente revisan el acta de lo que pasó y una vez que este tribunal de apelaciones llega a una decisión, otra parte vuelve a perder, ¿verdad? Entonces se puede pedir entonces o presentar un pedimento y este tribunal tiene discreción sobre este tipo de pedimentos. Quiere decir que ellos no tienen que aceptar este tipo de el caso si no quieren. Y debe de existir, o la cuestión tiene que tener mucho impacto, mucho interés. Y entonces, en este momento, la aceptación de casos es muy bajo, del 9 a 12%. Entonces, este tipo de tribunal acepta el 9 a 12% de los casos que se presentan.
Este caso no llegó así, este caso llegó al Tribunal de Apelaciones y este tribunal decidió que la Suprema Corte le dijo que no era el tribunal apropiado para decidir esta cuestión. Hemos hablado sobre esta cuestión. Por favor, pueden tomar este caso porque nosotros estamos certificando la pregunta en este caso, a ustedes. Y en este caso el tribunal dijo sí, lo aceptaremos. Tribunal de Apelaciones no tienen que dar un fallo, nosotros lo decidiremos. Y eso fue lo que pasó en este caso. Fue un poco diferente. Eh, Perdón, es que estoy revisando. Me van a avisar cuando van a salir los jueces de nuevo. Bueno, entonces el proceso es diferente, pero la mayoría de los casos que acepta el tribunal son con discreción. Y todos los casos de homicidio en el primer grado, todos esos tipos de casos llegan directamente del Tribunal del Distrito a la Suprema Corte. Hay otro tipo de casos también ah, por soborno, regulaciones públicas. Esos llegan también directamente a la Suprema Corte, pero otros casos hay una discreción. Pero la lista de casos es bastante diverso. Y cuando la mayoría de las personas piensa sobre casos en la Suprema Corte, piensan sobre los casos sobre los cuales el tribunal tiene discreción de aceptar o no. ¿Tenemos otra pregunta? Bueno, este programa, Rule of Law, lo hacemos cada año. Es la quinta ocasión que hacemos eso. Lo hemos hecho en Española, Las Cruces. El año pasado fue en Albuquerque, en CNM. Entonces cada año se selecciona un caso que pensamos que será interesante para los estudiantes y literalmente movemos nuestra sala de audiencias porque en Santa Fe nuestra sala de audiencia tiene 30 asientos y si no alcanza un asiento, si no llega a Santa Fe, hay veces que tiene que hacer fila dependiendo en el caso y tal vez no le toque ver un caso en vivo de la Suprema Corte. Esto lo hacemos cada año. El juez Thompson eh, tiene mucho interés en este programa y mientras él forme parte de esta corte, continuaremos con este programa. Sí, eso es exactamente correcto. Cualquier decisión que tome el tribunal, en este caso en particular, esa decisión va a gobernar todo y aplicará a las partes en este caso y también a cualquier otro litigante en el futuro. Bueno, deje reviso de nuevo. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, seguiré revisando si alguien levanta su mano, pero déjeme reviso cómo siguen los jueces. Muy bien, sí. ¿Cuál es la diferencia entre un agravio y un contrato? Bueno, creo que es una pregunta para los abogados. Soy abogado también, pero prefiero que ellos son los que conocen este caso bien. ¿Un voluntario para que conteste? Bueno, le entregaré este micrófono. Es una buena pregunta. Bienvenidos al primer día de Escuela de Derecho.
contratos son acuerdos entre partes, pueden ser por escrito, orales, diferentes, pero una parte dice, te doy eso si tú me das aquello. Y, y pueden ser también más complicados, pero un agravio es de las partes no llegan a algún acuerdo, pero están involucrados en la misma situación por la circunstancia. Entonces hay muchos tipos de agravios, pero en teoría las personas que cometen agravios, si no tienen una relación, además de las circunstancias, eh, las personas que tienen un contrato ya tienen un acuerdo. ¿Sí le contesté su pregunta? ¿Algo más que añadir de los abogados de acá? Al- sí, pienso que todos, en todas las otras veces han llegado a un fallo. No es una promesa, pero sí, cada vez han podido anunciar su fallo y es muy breve. Ah, y después de esto presentan su fallo por escrito con un análisis. Sí, tienen, bueno, para las personas que están viendo en línea, él está preguntando cómo determinan el- la decisión de ley. Bueno, tal vez tengan perspectivas diferentes. Bueno, no deberíamos estar hablando sobre los detalles del caso sin los jueces. No sé si el señor Boyle tenga otra opinión. Bueno, el señor Boyle dijo que, bueno, todavía no se ha resuelto. Bueno, creo que lo que quiere decir es que potencialmente se puede haber un problema con el caso. Es algo que pueden contestar. Mi respuesta es que no tengo ni idea. Eh, hay tribunales que deciden diferentemente. Y la pregunta clave es, señor Boyle, ¿algo que añadir? ¿Algo más? Sí. Bueno, los jueces tienen eh, plazos de 6 años, 8 años. Entonces, normalmente se realiza una elección y los plazos son de 8 años y cada 2 años se cambia de juez presidente. Entonces, para el juez Thompson, él ha sido, en abril se van a cumplir sus 2 años y en ese momento tendremos un juez presidente nuevo.
Bueno, entonces la pregunta es si estamos en una institución educatoria, hablamos sobre el proceso de eh, lograr ser un abogado. Bueno, entonces creo, creo que cada quien elige su propio camino, pero hay ciertos requisitos. Primero, después de graduarte de la preparatoria, después de recibir tu GED, si vas a una universidad por una licenciatura de 4 años, y cuando uno aplica a la escuela de Derecho, no tiene que ser una licenciatura en particular. Como yo tengo una licenciatura en Ciencias Políticas, eh, todos otros, el mío fue en inglés y tienes que aplicar a la escuela de Derecho, tienes que tomar el examen, el ALCE, y normalmente son 3 años en las escuelas de Derecho, y dependiendo también a cuál escuela que seleccionas, pero después que terminas los 3 años y pasas todas tus clases, te gradúas de tu escuela de Derecho y luego tienes que tomar el examen de el bar, y es como uno se recibe como abogado en el estado de Nuevo México. Hay otras maneras también, pero esa es la vía básica hacia la escuela de derechos. ¿Alguien que tenga otra pregunta sobre eso? Y discúlpenme porque sigo revisando mi teléfono para ver si están listos los jueces. Sí. Entonces, de hecho, los requisitos son diferentes en cada estado, pero seguidamente tenemos graduados de otras escuelas de derechos y toman el examen del bar aquí. Entonces, no necesariamente te tienes que graduar en ese mismo estado. Yo puedo ir a tomar el examen en California, aunque me haya graduado de la Escuela de Derechos aquí en Nuevo México. También hay oportunidades de transferir tu licencia también para poder practicar derecho en otros estados. Creo que en Nuevo México, algunos de nuestros jueces también, bueno, aquí tenemos un juez justamente enfrente de usted. Creo que él sí le puede decir cuáles son los requisitos.
Bueno, entonces lo importante es que tienes que graduarte de la preparatoria y también en los tribunales testamentarios los jueces no tienen que tener su licenciatura. ¿Qué dijo? ¿Qué quiere decir testamentario? Oh, está allá arriba. No podía ver quién me estaba llamando. ¿Puede contestar eso? Bueno, este es el proceso cuando alguien muere y se tiene que decidir qué va a pasar con la propiedad o bienes del fallecido. Bueno, tenemos como otros 3, 4 minutos para preguntas. Ya me avisaron que van a salir los jueces de nuevo, pero no han avisado si van a anunciar su decisión o su fallo, pero sí van a regresar aquí en un momento. Sí, creo que está preguntando sobre la elección de leyes. Una de las cosas que sí puedo decir es que este tribunal, bueno, y con respecto a jurisdicción, eso sí, el tema se puede presentar. Y a veces las partes no siempre mencionan la jurisdicción, pero si hay problemas con jurisdicción, el tribunal no va a abordar algo que no se reclame, solamente en ciertas circunstancias, pero hay veces que hay problemas con la jurisdicción y alguien pregunta si hay un problema eh, con la jurisdicción, pero hay veces que el tribunal no aborda ese tema si no se presenta por una de la parte. Creo que una de las cosas que dije es en un tribunal de apelaciones no se presentan pruebas nuevas, la revisión del tribunal está limitada a el acta. Eso así es en este nivel de la Suprema Corte y el Tribunal de Apelaciones, y al menos que el tribunal le pregunte a las partes que preparen un escrito sobre un tema en específico, algo pasó aquí, en este caso, pero este tribunal sí pidió un escrito de las partes y también pidió que explicaran un poco más sobre otras cosas también. Bueno, creo que ya casi llegamos al momento. Vamos a comenzar con la sesión aquí en un momento y les voy a decir de nuevo, avisar cuando se tienen que poner en pie y permitiremos que el juez presidente presente sus decisiones.
Pónganse de pie, por favor. Gracias, se pueden sentar. Estamos de nuevo en las actas SSC 14023, la petición de la apelación, Tribunal de Apelaciones Butterworth contra Jackson. Como es la costumbre del tribunal en estos procedimientos, tomamos un descanso para hablar sobre el caso y deliberar si es que podemos llegar a una decisión. Hacemos todo lo posible para anunciar eso. Un análisis escrito o una decisión se presentará después. Y les repito nuevamente que de parte de mis colegas, el tribunal les agradece sus escritos y los escritos suplementales de ambas partes. Tienen buena razón y es una abogacía bastante profesional el día de hoy. Les agradecemos la atención de todos a este asunto importante, a los individuos que esto trata. En este asunto, el Tribunal del Distrito otorgó una petición de interventora para una decisión base en los escritos y una decisión sumaria y negó certificando al Tribunal de Apelaciones una cuestión de ley. La solicitud de la ex esposa para la apelación interlocutoria trata una frase de ley. El Tribunal de Apelaciones luego certificó a este tribunal la cuestión y en esencia sí o no el agravio como se ha descrito debería ser abolido. En este caso, el tribunal, habiendo leído los escritos y habiendo sido asesorado, va a reversar al Tribunal del Distrito con instrucciones de desestimar este asunto cuando se trata de dar lugar al precedente. Tienen que determinar que una previa decisión no es correcta. Esto es el caso de Chávez, NMSC 52, cuando la cosa es intolerable si las partes dependieron justificablemente, si causaría una dificultad extrema si los principios de ley se han desarrollado a tal extent que van a abandonar una doctrina previa. Y número 4, si los hechos han cambiado en el tiempo entre la previa regla para haber robado la justificación previa. Los factores que se han descrito en Chávez se han cumplido y se reversa las stare decisis como se requiere. Las partes que son parte de una actividad marital no deberían ser la base fundamental de un agravio, y la política del Tribunal de Nuevo México es de evadir inquirir en cuanto a lo que sucedió en un matrimonio. Ya no es bien fundamentado como se describió en Birchfield. El asunto del estatuto se resolverá a base de la decisión de la legislatura y la evolución del divorcio sin culpa por fundamentos de incompatibilidad. El agravio prima facie será de desestimar y la solicitud de esta regla será retroactiva. Ese es el resumen de la decisión del tribunal en este asunto. Una decisión más completa se dará su debido tiempo, y yo le doy las gracias a las partes y los abogados por su representación, y les doy las gracias a ustedes por haberse presentado y su atención. Ya se ha sometido esta decisión y se cierra la sesión. Pónganse de pie, por favor. Muchas gracias por su comparecencia.